Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el tema 8.3, la dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII. La dictadura de Primo de Rivera transcurre entre 1923 y 1930. Recordad que durante todo ese periodo sigue siendo rey Alfonso XIII. El régimen empieza con el golpe de Estado que da Primo de Rivera de forma incruenta la noche del 12 de septiembre al 13 de 1923. Las causas del golpe son las siguientes. En primer lugar, la política del gobierno en Marruecos, una política caracterizada por el pacifismo y el establecimiento del protectorado civil. En segundo lugar, el tema de las responsabilidades tras el desastre de Anual. Recordad que esas responsabilidades podían llegar incluso al propio rey. En tercer lugar, la crisis del sistema político de la Restauración, una crisis provocada, entre otras cosas, por la aparición de gobiernos de concentración inestables y el ascenso de republicanos y socialistas. La crisis económica, el auge del nacionalismo en Cataluña y País Vasco, la conflictividad social, que se manifestó en huelgas y en enfrentamientos entre sindicatos libres y obreros, como veíamos en el tema anterior. Y por último, el contexto internacional. Recordad que en toda Europa existe ese miedo al comunismo tras la Revolución Rusa de 1917 y que estamos en un contexto internacional de ascenso del fascismo en Italia y Alemania. Todos esos motivos provocaron que a lo largo de 1923 se dieran las condiciones para que el golpe triunfara. El ejército estaba preparado, la sociedad española también era favorable al cambio y además Primo tenía el apoyo del rey. La dictadura de Primo de Rivera se dividirá en dos etapas. La primera de ellas, el directorio militar, que va de 1923 a 1925. El directorio militar estaba integrado exclusivamente por militares y Primo era el presidente y era el único que tenía poderes legislativos. Las primeras medidas que lleva a cabo son para implantar una dictadura militar, medidas como la declaración del estado de guerra o la supresión de las Cortes o la censura, y a restituir el orden público. Durante esta primera etapa, Primo intenta solucionar lo que él considera que son los problemas más urgentes que tiene el país. En primer lugar, el nacionalismo. Para Primo, nacionalismo y separatismo son lo mismo y por eso considerará delito cualquier manifestación propia del nacionalismo. En segundo lugar, el problema de la conflictividad social que Primo aborda a través de la represión y de la censura, de una política de mano dura. El tercer problema es el tema de la guerra de Marruecos. Abdelkrim penetra en la zona francesa del protectorado en el año 1925 y Francia le propone a España una acción conjunta contra él. La guerra termina con la rendición de Abdelkrim tras el desembarco exitoso de España y Francia en la bahía de Alhucemas. El fin de la guerra de Marruecos, que ya sabéis que había sido una guerra muy impopular, colocó a Primo en la cima de su prestigio. También en esta primera etapa empiezan las primeras medidas de institucionalización del régimen. Se extiende el somatén a todo el país y se crea la Unión Patriótica, que sería el único partido político permitido en la dictadura, que sería, digamos, la cantera de los hombres civiles, leales y honestos que acabarían dirigiendo el país. La segunda etapa de la dictadura es el directorio civil, que va de 1925 a 1930.
Durante esta etapa continúa ese proceso de institucionalización del régimen. Se crea la Asamblea Nacional Consultiva, formada mayoritariamente por miembros de la Unión Patriótica, elegidos por sufragio restringido. La aportación más importante de esta asamblea es el proyecto de Constitución de 1929. En lo que se refiere a la política económica, esta se caracterizó por el intervencionismo estatal y la construcción de obras públicas. Esto se concretó en la creación de carreteras, confederaciones hidrográficas y monopolios estatales como Telefónica, Camsa y Tabacalera. En lo que se refiere a la política social, que es prácticamente calcada a la de Mussolini en Italia, se crea el Código del Trabajo, que regula las relaciones laborales, y se crea también la Organización Corporativa del Trabajo, que era una organización mixta en la que estaban presentes tanto patronos como obreros. Así se pretendía resolver la conflictividad social. La oposición a la dictadura se puede rastrear ya desde 1927 y tiene varias causas, como por ejemplo la coyuntura económica o la incapacidad de crear un régimen político con futuro. Los principales grupos de oposición a Primo de Rivera serán el ejército, los políticos del turno, los intelectuales y universitarios e incluso Alfonso XIII, que teme que la caída de Primo le pueda arrastrar. En 1930, Primo de Rivera dimite y Alfonso XIII encarga formar gobierno al general Berenguer, instaurándose así lo que se conoce como dicta blanda, que es un periodo en el que se va a intentar volver a la situación previa a 1923. Mientras tanto, la oposición republicana se va fortaleciendo y en 1930 se firma el Pacto de San Sebastián. El objetivo de este pacto, que fue firmado por socialistas, republicanos y varias fuerzas nacionalistas, era derrocar la monarquía e instaurar un régimen democrático. Para ello se creó un comité revolucionario presidido por Alcalá Zamora, que tenía como misión contactar con militares republicanos para organizar un levantamiento y formar un gobierno provisional de la República. Berenguer fue sustituido, presentó su dimisión en 1931 y fue sustituido por el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. De esas elecciones acabaría naciendo la Segunda República.